Estás a punto de cruzar a un mundo donde el miedo es real. Historias reales, fenómenos inexplicables, donde lo sobrenatural acecha en las sombras. Desde el portal del terror. Te estaba esperando. Sean bienvenidos a mi dominio, el portal del pavor. Aquí, cada historia no es solo un cuento, sino un portal que yo mismo abro directamente a tus peores pesadillas. Conmigo, el miedo no solo se narra, se siente en el alma. Apaga la luz, cierra la puerta con llave, siente cómo tu propia respiración te guía por el inevitable laberinto de la locura. Si tienes la tonta valentía de cruzar este umbral, suscríbete al canal. Y para probar tu insolencia, escribe en los comentarios: no tengo miedo. Ahora, prepárate. Lo desconocido ya está aquí. La historia de hoy, un pueblo maldito en la Patagonia chilena. ¿Alguna vez te has preguntado qué es peor? ¿Estar perdido en un lugar desconocido o descubrir que, tal vez, hubiera sido mejor seguir perdido? Imagina por un momento, estás en un país extranjero, no hablas el idioma, tu celular no tiene señal y una tormenta de nieve te deja completamente aislado. Ahora, imagina que las únicas personas que pueden ayudarte hablan en una lengua que suena como un código, hacen gestos que no entiendes y tienen miradas que van y vienen entre la hospitalidad y algo mucho más oscuro. El frío se te mete hasta los huesos, tus dedos están entumecidos, el viento aúlla afuera como un animal herido, y dentro de la casa donde te dieron refugio, unas voces susurran palabras que no comprendes, pero que tienen un peso que te revuelve el estómago. Intentas sonreír, ser amable, pero una voz en tu cabeza no deja de gritar: algo anda mal, muy mal. Es en ese momento que te das cuenta de que la barrera más grande no es la montaña cubierta de nieve que te separa de la civilización. Es la barrera invisible entre tú y la gente que te rodea. Y cuando no puedes entender lo que están planeando, bueno, cualquier gesto de amabilidad podría ser en realidad la preparación para algo terrible. Hoy voy a contarte la historia de Bruna y Érico, una pareja de brasileños que aprendió de la peor manera que no toda la hospitalidad nace de la gentileza. A veces, nace de la necesidad. Y algunas necesidades son ancestrales, sombrías y hambrientas. ¿Te atreves a descubrir qué pasó cuando tocaron la puerta equivocada, en el lugar equivocado, en el momento equivocado? Bruna siempre fue de las que planeaban todo hasta el último detalle. A sus 43 años, siendo maestra en Brasilia, tenía la manía de hacer listas para todo. La lista del súper, la lista de películas por ver, la lista de lugares que conocer antes de los 40. Y hasta arriba de esa última lista estaba la Patagonia chilena. Esos paisajes de postal que llevaba años coleccionando en Pinterest. Érico, su esposo, un empresario de 44 años del sector tecnológico, no era precisamente el tipo aventurero. Él prefería los hoteles de 5 estrellas a acampar, pero siempre apoyaba los sueños de Bruna. Si a ti te hace feliz, a mí también, le decía, y ella sabía que lo decía en serio. Por eso, cuando ella propuso el viaje de sus sueños para celebrar su aniversario de bodas, Érico no dudó en decir que sí. La planeación duró meses. Bruna investigó rutas, rentó una camioneta 4x4, bajó aplicaciones de traducción, estudió lo básico del español chileno. Había marcado cada punto turístico en el GPS, calculado los tiempos de viaje, reservado hoteles con anticipación. Todo tenía que ser perfecto. Y la primera semana, de verdad lo fue. Torres del Paine los recibió con cielos azules y vistas que te quitaban el aliento. Tomaron cientos de fotos, cenaron en restaurantes encantadores en Puerto Natales, conocieron a otros viajeros de todo el mundo. Érico incluso admitió que le estaba encantando escapar de la rutina de juntas y hojas de cálculo. Pero fue en el 8º día que todo comenzó a salirse de control. El pronóstico del tiempo mencionaba una posibilidad de nieve para la región más aislada que planeaban visitar, un valle escondido entre montañas que Bruna había descubierto en un blog de viajes. Posibilidad se convirtió en certeza absoluta cuando despertaron esa mañana de julio.
y vieron gruesos copos de nieve cubriendo el parabrisas de la camioneta. «A lo mejor deberíamos regresar a Puerto Natales», sugirió Érico, mirando con preocupación el cielo encapotado. «Son solo unas horas de carretera», insistió Bruna, consultando el GPS por 10ª vez. El hotel confirmó la reservación. Dijeron que la carretera es tranquila. Lo que ninguno de los dos sabía es que tranquila en la Patagonia tiene una definición muy diferente a la de Brasilia, y que las tormentas de nieve en esa región pueden convertir carreteras tranquilas en trampas mortales en cuestión de horas. 3 horas después, perdidos en una carretera secundaria que el GPS insistía que existía, pero que parecía haber sido tragada por el paisaje blanco, Bruna finalmente admitió que quizás Érico tenía razón, pero ya era demasiado tarde. Les quedaba poca gasolina, la nieve caía cada vez más fuerte y la última torre de señal celular había quedado atrás hacía más de 1 hora. Fue entonces cuando vieron las primeras luces entre los árboles cubiertos de hielo. Un pequeño pueblito que no estaba en ningún mapa, pero que en ese momento pareció su salvación. El primer habitante que encontraron fue un anciano de barba canosa y ropa gruesa de lana, que cargaba leña frente a una pequeña casa de madera. Cuando Bruna bajó la ventanilla del coche e intentó explicar la situación en su español básico, el hombre la miró con una expresión que no supo descifrar. «Disculpa, estamos perdidos. ¿Hotel?» El hombre se acercó al coche. Dijo algo rápido en un dialecto que definitivamente no era el español que ella había estudiado. Las palabras sonaban más rudas, más guturales, mezcladas con sonidos que parecían venir de muy lejos en el tiempo. Hizo un gesto hacia el centro del pequeño poblado y les indicó que lo siguieran. «Creo que quiere ayudarnos», le susurró Bruna a Érico. El pueblito era diminuto, quizás unas 20 casas de madera dispuestas alrededor de una plaza central, donde una fogata ya ardía contra el frío de la tarde. Los niños corrían entre las casas, sus voces resonando en esa misma lengua extraña. Mujeres con ponchos de colores los observaban desde las ventanas con curiosidad. Fue una mujer más joven, de unos 40 años, quien finalmente se acercó cuando estacionaron la camioneta. Dijo algunas palabras que sonaban vagamente a español, pero mezcladas con algo más antiguo. «Mapudungun», dijo ella, señalándose a sí misma y luego a la aldea. «Nosotros, mapuche». Bruna sintió un alivio momentáneo. Mapuche. Recordaba haber leído sobre ellos. Los pueblos originarios de la región. Gente trabajadora, conectada con la naturaleza, conocida por su hospitalidad. La mujer, que se presentó como Antú, los invitó a su casa con gestos cálidos. Dijo algo sobre la tormenta, señaló el cielo oscuro e hizo el gesto universal de «dormir aquí esta noche». La casa era sencilla, pero acogedora, con una chimenea que crepitaba y el olor a carne asada en el aire. Durante la cena, servida en cuencos de madera tallada, aparecieron otras personas de la aldea, hombres y mujeres de varias edades, todos curiosos por ver a los visitantes. Hablaban entre ellos en ese idioma musical y antiguo, intentando de vez en cuando algunas palabras en un español entrecortado. Fue durante la comida que Bruna notó los dibujos. En las paredes de madera, grabados con esmero, había símbolos que no reconoció. No parecían adornos comunes, eran más profundos, más deliberados. Círculos concéntricos, líneas que formaban patrones geométricos complejos y, en el centro de todo, una figura que la hizo tragar saliva. Era una silueta humana, pero distorsionada, los brazos extendidos hacia arriba, como si se estuviera ofreciendo al cielo. Alrededor de la figura, pequeñas marcas que parecían representar montañas, y sobre todo, algo que podría ser un sol o un ojo gigantesco. «¿Qué es esto?», preguntó Bruna señalando el dibujo. El silencio que siguió fue extraño. Todas las conversaciones se detuvieron. Las miradas se volvieron hacia ella, luego hacia el símbolo, y luego entre ellos. Antú dijo algo en voz baja, y Bruna solo logró captar una palabra que se repetía: «Pillán, pillán». Uno de los hombres mayores se levantó y comenzó a hablar en voz baja y solemne. Las otras personas escuchaban con respetuosa atención. Gesticulaba hacia las montañas, luego al cielo, y después hacia Bruna y Érico.
Su voz tenía un tono casi ceremonial. Bruna miró a Érico, quien le devolvió la mirada con la misma confusión. Estaban claramente en medio de algo importante, algo que no comprendían. ¿Habías escuchado hablar de esta leyenda? Esa primera noche, a Bruna y Érico los acomodaron en un pequeño cuarto al fondo de la casa de Antú. La cama era sencilla, un colchón de paja cubierto con cobijas de lana artesanal, pero estaba limpia y era sorprendentemente cómoda. El sonido del viento afuera se había intensificado, convirtiéndose en un aullido constante que parecía atravesar las paredes de madera. «Al menos estamos seguros y calientitos», dijo Érico, acercando a Bruna bajo las gruesas cobijas. Bruna asintió, pero algo la inquietaba. Durante la cena, había intentado usar la app de traducción de su celular para entender mejor lo que decían los locales, pero descubrió que la batería estaba a punto de agotarse y no había electricidad en la casa. Además, el idioma que hablaban parecía ser una mezcla de mapudungun con algo más antiguo, algo que ni el traductor de Google reconocía. Fue alrededor de la medianoche cuando la despertó un sonido extraño. Voces, varias voces afuera, cantando o recitando algo en coro. El sonido era bajo, casi un susurro colectivo, pero tenía una cadencia hipnótica que hizo que se le erizara la piel. Bruna codeó suavemente a Érico. «¿Estás oyendo eso?» Érico murmuró algo adormilado y se dio la vuelta. Las voces continuaron por unos minutos más. Luego cesaron por completo, dejando solo el sonido del viento. A la mañana siguiente, cuando despertaron, la tormenta había empeorado. La nieve cubría las ventanas hasta la mitad, y el cielo seguía cargado de nubes oscuras. Antú apareció con un desayuno sencillo, pan casero, queso de cabra y té de hierbas, e intentó explicar con gestos que tendrían que quedarse al menos un día más. ¿Cuándo para?», preguntó Bruna, señalando la ventana cubierta de nieve. Antú negó con la cabeza y dijo algo que sonó como 2, 3 días. 3 días, o tal vez más. Durante la mañana, Bruna decidió explorar un poco el pueblito. Los habitantes eran amables, saludaban con la cabeza y sonrisas tímidas, pero empezó a notar pequeñas cosas extrañas. Todas las casas tenían símbolos parecidos a los que había visto en la pared de la casa de Antú. Algunos niños dejaban de jugar cuando ella pasaba, no por miedo, sino como si estuvieran observando, y estaban las piedras. Pequeños montículos de piedras dispuestos en patrones específicos alrededor de la plaza central. Bruna las contó. Siempre 7 piedras, siempre de la misma altura, siempre formando un círculo imperfecto. Cuando intentó fotografiar uno de los montículos con su celular, que aún tenía un poco de batería, un niño apareció de la nada y negó enérgicamente con la cabeza, haciéndole señas para que guardara el teléfono. «¿Por qué no?», preguntó Bruna, pero el niño solo repitió el gesto negativo y se fue corriendo. Esa tarde, más gente vino de visita. No era raro. Bruna supuso que los visitantes eran una novedad por allí, pero había algo en la forma en que la miraban, como si estuvieran evaluando algo. Un hombre mayor, que parecía ser respetado por todos, llegó al final. Habló largo y tendido con Antú, mirando de vez en cuando en dirección a Bruna y Érico. Durante la conversación, Bruna logró captar algunas palabras que le sonaban familiares. Extranjeros, montaña, y esa palabra que ya había escuchado la noche anterior, pillán. Cuando el hombre se fue, Antú parecía diferente, más seria, más concentrada. Preparó la cena en silencio y cuando sirvió la comida, Bruna notó que había más de lo necesario para 3 personas. ¿Alguien más viene?, preguntó haciendo el gesto de más personas. Antú asintió y dijo algo que Bruna no entendió, pero que la hizo sentir un frío extraño en el estómago. No era un frío físico. La casa estaba caliente por la chimenea. Era un frío que venía de adentro, una sensación primitiva de que algo se estaba acercando. Estaban esperando a alguien, o a algo. Al tercer día, la frustración de Bruna llegó a su límite. La tormenta continuaba, pero había dado una tregua. Todavía nevaba, pero no con la intensidad de los días anteriores. Lo que realmente la perturbaba era la creciente sensación de que ella y Érico estaban siendo preparados para algo. Decidió buscar respuestas. Mientras Érico platicaba con algunos hombres de la aldea sobre coches y mecánica,
temas que trascienden las barreras del idioma. Bruna se acercó a Antú con su celular en la mano. Había ahorrado la batería durante 2 días precisamente para este momento. Señaló los símbolos en la pared y abrió la aplicación de traducción. Escribió «Pillán» y le mostró la pantalla a Antú. La reacción fue inmediata. Antú miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera observando. Luego tomó las manos de Bruna y habló en voz baja, casi susurrando. Sus palabras mezclaban mapudungun con español, pero esta vez parecía esforzarse por ser entendida. Pillán, espíritu de montaña, muy antiguo, muy poderoso. Bruna anotó las palabras en el celular e intentó hacer más preguntas. Poco a poco, a través de gestos, dibujos en la nieve y palabras en español que Antú conocía, una historia comenzó a tomar forma. Pillán era una entidad ancestral que vivía en las montañas, no exactamente un dios, sino algo muy antiguo y poderoso que controlaba el clima, las avalanchas, los terremotos. Cuando Pillán se enojaba, el invierno se alargaba, las tormentas se intensificaban y la gente de la región sufría. ¿Cómo hacerlo feliz?, preguntó Bruna, tratando de entender cómo apaciguar a esta entidad. Antú dudó. Volvió a mirar a su alrededor. Luego dibujó algo en la nieve con una ramita, una figura humana, una montaña, y entre ellos una línea ondulada que podría representar humo o un alma ascendiendo. El estómago de Bruna se contrajo. ¿Sacrificio?, preguntó, esperando estar equivocada. Antú no respondió directamente, pero sus ojos confirmaron lo que Bruna temía escuchar. Luego dijo una frase larga en mapudungún, de la cual Bruna solo captó algunas palabras. Extranjeros, regalo, Pillán acepta. Esa tarde, fingiendo que solo iba a dar una vuelta por la aldea, Bruna decidió investigar más. Caminó hasta el borde del poblado, donde comenzaba el bosque de pinos. Entre los árboles encontró lo que buscaba, un sendero medio cubierto por la nieve, pero claramente usado recientemente. Siguió el sendero durante unos 10 minutos hasta llegar a un claro circular. En el centro, había una estructura de piedra que definitivamente no era natural. Parecía un altar primitivo, con piedras dispuestas en círculos concéntricos. Alrededor, colgadas de las ramas de los árboles, había ofrendas, pequeños trozos de tela de colores, huesos de animales, objetos que no pudo identificar. Y en el centro del altar, grabado en la piedra principal, estaba el mismo símbolo que había visto en la casa de Antú, la figura humana con los brazos en alto, las montañas alrededor, el ojo, o sol, observando desde arriba. Pero había algo más, manchas oscuras en la piedra que parecían antiguas pero recurrentes, como si ese altar se usara con regularidad. Bruna estaba fotografiando la estructura cuando escuchó pasos en la nieve detrás de ella. Se giró rápidamente y se encontró con 3 hombres de la aldea, incluido el anciano que había hablado con Antú el día anterior. No parecían enojados, pero había una seriedad en sus rostros que la hizo tragar saliva. Uno de ellos dijo algo en mapudungún y le hizo un gesto para que los acompañara de regreso a la aldea. Durante el camino de vuelta, Bruna se dio cuenta de que ya no la estaban escoltando como a una invitada curiosa. La estaban vigilando. ¿Cuál es tu teoría sobre esto? Esa noche, todo cambió. Bruna intentó contarle a Érico sobre su descubrimiento, pero se dio cuenta de que ya no estaban solos. Antú permanecía en la cocina, incluso después de la cena, fingiendo estar ocupada con tareas domésticas, pero claramente observando cada palabra que intercambiaban. «Tenemos que largarnos de aquí», le susurró Bruna a Érico cuando finalmente consiguieron un momento a solas en el cuarto. «La tormenta todavía no pasa del todo», respondió él, pero había preocupación en su voz. «Y aunque pasara, no tenemos suficiente gasolina para llegar a la carretera principal. Érico, encontré un altar en el bosque, con manchas de sangre. Nos están preparando para algo». Antes de que Érico pudiera responder, unos suaves golpes en la puerta los interrumpieron. Antú entró sin esperar permiso, llevando 2 tazas de té caliente. Su sonrisa era amable, pero sus ojos tenían una intensidad que Bruna no había notado antes. «Para dormir bien», dijo ella, ofreciéndoles las tazas. El té tenía un sabor extraño, amargo y terroso, con un final dulzón que dejaba la lengua ligeramente adormecida.
Bruna fingió beber, pero en secreto vertió la mayor parte en la maceta de una planta en la esquina del cuarto. Érico, menos desconfiado, se lo bebió todo. Una hora después, estaba profundamente dormido. Un sueño anormalmente pesado. Bruna intentó despertarlo sacudiéndole el hombro, susurrando su nombre, pero él solo murmuraba incoherentemente y seguía durmiendo. Fue entonces cuando escuchó las voces afuera de nuevo. Esta vez eran más fuertes, más organizadas. Un cántico ritual que parecía venir de varias direcciones al mismo tiempo. Bruna se acercó a la ventana y apartó con cuidado la cortina de lana. En la plaza central de la aldea habían encendido una hoguera enorme. A su alrededor, todos los habitantes del pueblo estaban reunidos en círculo, vistiendo ropas ceremoniales que ella no había visto antes. Ponchos con patrones geométricos complejos, tocados hechos de plumas y huesos, máscaras de madera tallada que cubrían parcialmente sus rostros. En el centro del círculo, cerca de la hoguera, el anciano de la aldea sostenía algo en sus manos. Era difícil ver con claridad a través de la nieve que aún caía, pero parecía ser un objeto ritualístico, quizás un cuchillo ceremonial o un bastón tallado. El cántico se intensificó, y a Bruna se le heló la sangre cuando se dio cuenta de que todos los rostros estaban vueltos hacia la casa donde ella y Érico se hospedaban. Ya no eran huéspedes, eran el centro de la ceremonia. Intentó de nuevo despertar a Érico, pero él estaba completamente inconsciente. El té había sido drogado. Probablemente contenía sustancias sedantes de hierbas locales, algo que los habitantes conocían bien. Pensó en huir sola, pero ¿a dónde? La tormenta aún caía. No conocía el terreno. No tenía ropa adecuada para el frío extremo, y probablemente la encontrarían antes de llegar al bosque. Fue entonces cuando escuchó los pasos en el porche, pasos lentos, deliberados, acercándose a la puerta principal de la casa. Bruna apagó rápidamente la vela que iluminaba el cuarto y se escondió detrás de la cortina, espiando por una rendija en la madera. Antú apareció en la puerta del cuarto, acompañada por dos hombres que reconoció de la cena. Todos llevaban las ropas ceremoniales y cargaban antorchas. Antú dijo algo en voz baja en mapudungún, señalando la cama donde Érico dormía profundamente. Uno de los hombres se acercó a Érico y lo levantó con facilidad, claramente experimentado en manejar a personas sedadas. El otro hombre miró alrededor del cuarto buscándola. «¿Dónde está la mujer?», preguntó en español. Bruna contuvo la respiración, apretándose aún más contra la pared detrás de la cortina. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían oírlo. Antú respondió algo en mapudungún e hizo un gesto hacia el baño. El hombre fue a revisar, dándole a Bruna unos segundos preciosos. Sabía que solo tenía una oportunidad. ¿Qué harías en esta situación? Bruna esperó hasta oír que los pasos se alejaban de la casa. Luego corrió en silencio hacia la cocina. Su única oportunidad era llegar al altar en el bosque antes que ellos. Tal vez podría encontrar una manera de interrumpir el ritual, o al menos intentar salvar a su esposo Érico. Se puso toda la ropa que pudo encontrar, incluyendo un poncho grueso que estaba colgado cerca de la chimenea. Afuera, la nieve había disminuido a copos dispersos, pero el frío era brutal. El sendero que llevaba al altar estaba iluminado por antorchas clavadas en la nieve a intervalos regulares. Era obvio que la procesión ya había pasado por allí. Bruna siguió las luces, sus pies hundiéndose en la nieve fresca, el corazón martilleando contra su pecho. Cuando llegó al claro, la escena que encontró superó sus peores pesadillas. Érico estaba atado al altar de piedra, todavía inconsciente, pero visiblemente vivo. Alrededor del altar, todos los habitantes de la aldea formaban círculos concéntricos, cantando en voces bajas e hipnóticas. Las antorchas creaban sombras danzantes que transformaban rostros familiares en máscaras ancestrales y aterradoras. El anciano de la aldea estaba en el centro, ahora vistiendo un manto elaborado hecho de plumas negras y huesos blancos. En sus manos sostenía un cuchillo ceremonial de obsidiana que brillaba con reflejos rojos a la luz de las llamas. Pero no era solo la escena lo que aterrorizaba a Bruna. Era lo que podía sentir en el aire. Una presencia, algo inmenso y antiguo, que parecía estar acercándose,
como si el propio aire se estuviera volviendo más denso. El viento se había detenido por completo, un silencio sobrenatural que hacía que cada susurro del cántico resonara como un trueno. Y entonces la vio. En las montañas que rodeaban el claro, una extraña niebla comenzó a descender. No era niebla común. Tenía un color ligeramente verdoso y se movía contra el viento, como si tuviera vida propia. A medida que se acercaba, Bruna podría jurar que veía formas moviéndose dentro de ella. Siluetas gigantescas, sombras que no correspondían a nada físico. Pillán estaba llegando. El anciano levantó el cuchillo sobre su cabeza y el cántico se intensificó. Todas las voces se unieron en una armonía primitiva que parecía hacer vibrar la propia tierra bajo los pies de Bruna. Fue entonces cuando se dio cuenta de que tenía dos opciones: huir y dejar que Érico muriera, o hacer lo único que podría salvarlo. Corrió hacia el centro del círculo. ¡Paren!, gritó en español, y luego intentó en inglés. ¡Stop! El silencio fue inmediato y absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia ella. El anciano bajó el cuchillo, su expresión mezclando sorpresa y ¿alivio? Yo. Bruna luchó por encontrar las palabras. Yo me ofrezco. Déjenlo a él. Él no entiende. Antú se acercó y habló rápidamente con el anciano en mapudungun. Bruna no entendió la conversación, pero vio cómo los ojos del hombre se volvían hacia ella con una nueva intensidad. Él dijo algo que sonó como una pregunta. Antú tradujo: pregunta si entiendes lo que estás ofreciendo, si de verdad eliges tomar su lugar. Bruna miró a Érico, todavía inconsciente en el altar, y luego a las montañas donde la niebla sobrenatural continuaba descendiendo. Sí, dijo ella, su voz más firme de lo que se sentía. Sí. El anciano asintió solemnemente e hizo un gesto para que dos hombres desataran a Érico y lo llevaran lejos del altar. Pero cuando Bruna se acercó para tomar su lugar, el anciano la detuvo del brazo y negó con la cabeza. Habló largo y tendido en mapudungun, su voz ahora suave, casi paternal. Antú fue traduciendo en fragmentos. Dice que Pillán no quiere tu sacrificio. Dice que has demostrado verdadero valor, que elegiste proteger en lugar de huir. Eso es lo que Pillán quería ver. El anciano continuó hablando, y Antú tradujo con lágrimas en los ojos. La tormenta va a parar. La montaña los acepta. Pueden irse mañana con nuestra bendición. A medida que las palabras eran traducidas, la niebla en las montañas comenzó a disiparse. El viento regresó suavemente, y por primera vez en días, algunas estrellas aparecieron entre las nubes. El ritual no era sobre un sacrificio humano, era sobre el valor, sobre elegir proteger a los demás incluso con riesgo personal. Era sobre demostrar que algunos extranjeros merecían la protección de la montaña, no su ira. Pero Bruna solo comprendió eso por completo cuando ya era demasiado tarde para evitar lo que sucedió después. Bruna y Érico partieron a la mañana siguiente, como se les prometió. La tormenta había cesado por completo, dejando un cielo azul cristalino que hacía que el paisaje nevado brillara como diamantes. La camioneta tenía suficiente gasolina. Antú explicó que algunos hombres de la aldea habían caminado hasta la carretera principal durante la noche para conseguirla de una gasolinera cercana. Antes de irse, el anciano se acercó al coche. Habló largo y tendido en mapudungun, sus palabras sonando como una bendición. Antú tradujo: dice que siempre serán bienvenidos aquí, que la montaña los protegerá en sus viajes, y que, ella dudó, que tienes el corazón de una verdadera guerrera. Érico, todavía medio confundido por los efectos del té sedante, no recordaba claramente los eventos de la noche anterior. Para él, solo había sido un sueño extraño y fragmentado. Bruna decidió no contarle todos los detalles, al menos no de inmediato. El viaje de regreso a Puerto Natales fue silencioso. Bruna miraba constantemente por el espejo retrovisor, pero la carretera permanecía vacía. Eran solo ellos, el paisaje blanco y el sol que finalmente había aparecido después de 4 días de tormenta. Llegaron al hotel 3 días después de lo previsto. El gerente, un chileno simpático que hablaba portugués, se sintió aliviado al verlos. Gracias a Dios. Estábamos preocupados.
El pronóstico dijo que la tormenta en la región fue la peor de los últimos 10 años. ¿Tuvieron suerte de encontrar refugio? Sí, la tuvimos, respondió Bruna, pero sus palabras llevaban un peso que el gerente no podía comprender. Esa noche, en la comodidad de la habitación del hotel, Bruna finalmente le contó todo a Érico. Él escuchó en silencio, a veces con incredulidad, a veces con creciente preocupación. ¿De verdad crees que eso fue sobrenatural?, preguntó él cuando ella terminó. Bruna le mostró las fotos que había tomado con el celular, las únicas que logró salvar antes de que se acabara la batería. Las imágenes del altar, de los símbolos grabados en la piedra, de las ofrendas colgadas en los árboles. «Ya sé cómo suena», dijo ella. «¿Pero no sentiste esa presencia? ¿Esa niebla verde bajando de las montañas?» Érico examinó las fotos con atención. «Estas piedras, estas manchas oscuras, se ven muy antiguas y muy usadas», añadió Bruna. Durante los días siguientes, intentaron investigar sobre el pueblito, pero no encontraron ninguna referencia en mapas oficiales o sitios de turismo. Era como si ese lugar existiera fuera del mundo moderno, protegido por su propia geografía y aislamiento. 3 meses después, de vuelta en Brasil, Bruna recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era una secuencia de números que no reconoció, pero el asunto estaba en portugués. «Obrigada, gracias». El correo contenía una sola foto: la plaza central de la aldea durante el día, con niños jugando en la nieve y mujeres trabajando en telares tradicionales. Parecía una escena pastoral perfecta, pacífica, pero en la esquina inferior de la imagen, casi imperceptible, estaba Antu. Miraba directamente a la cámara y hacía un gesto que Bruna reconoció de inmediato: la señal universal de gracias, seguida del símbolo que había aprendido que significaba protección. La montaña todavía se acordaba de ella. Hasta el día de hoy, Bruna se pregunta qué habría pasado si no hubiera corrido al centro de ese círculo, si hubiera elegido huir y dejar a Érico atrás, si no hubiera demostrado que merecía la protección de Pillán. Algunas noches, cuando el viento aúlla fuerte afuera, todavía escucha ecos de ese cántico ancestral, y en sus sueños más vívidos, todavía ve esa niebla verde descendiendo de las montañas patagónicas, llevando dentro de sí algo muy antiguo y poderoso, algo que juzga el valor de los extranjeros que se aventuran en su territorio. Nunca más volvió a ver un viaje de la misma manera. Nunca más subestimó el poder de los lugares donde lo antiguo aún vive, respirando bajo la superficie de la modernidad. ¿Y tú? Esta historia te hizo ver tus propios viajes de forma diferente. Esos lugares remotos donde la hospitalidad puede significar mucho más de lo que imaginamos. Si tienes un relato perturbador sobre algún viaje, compártelo con nosotros en los comentarios. Podría convertirse en nuestro próximo caso. Suscríbete al canal porque cada semana te demuestro que el terror está más cerca de lo que imaginas. A veces a solo una carretera perdida de distancia. El pasado nunca muere, solo espera su turno. Hasta pronto. Gracias por atravesar esta noche sombría con nosotros en el Portal del Pavor. Ahora cuéntame, ¿habrías tenido el valor de pasar por esto? Compártelo en los comentarios, si es que logras dormir esta noche. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para recibir más historias escalofriantes cada semana. Que duermas bien, si puedes. Hasta el próximo relato. Buenas noches. Y hasta el próximo video del Portal del Pavor.